Vamos a hacer un viaje a la España medieval, una época, bueno, de castillos, de batallas y sobre todo de historias increíbles. Y lo que vamos a ver juntos es cómo unos poemas épicos gigantescos que se recitaban de memoria se fueron transformando en algo, bueno, en algo más corto, más cercano y que de una forma u otra sigue con nosotros a día de hoy. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, nos metemos en un mundo sin imprenta, donde las historias se escuchaban. Luego, nos centramos en el gran héroe, el Cid, para entender por qué su historia funcionó tan bien. Veremos cómo de ahí nacen los romances, y al final buscaremos sus huellas en el presente. ¡Vamos allá! Venga, pues vamos a ello. Primera parada, una época en la que las historias no se leían. No, se vivían a través de la voz de un artista. Parémonos a pensar un segundo. Sin tele, sin libros en casa, sin redes sociales, ¿cómo pasaba el rato un reino entero? O sea, ¿cuál era el Netflix de la Edad Media? Pues aquí está la respuesta. El juglar. Hay que imaginarse a esta gente como el centro del entretenimiento. Eran artistas que iban de pueblo en pueblo, de castillo en castillo, y eran la radio, el periódico y el teatro, todo en una sola persona. Y su trabajo, el méster de juglaría, era, vamos, el motor cultural de su tiempo. Y su producto estrella, su gran especialidad, eran los cantares de gesta. ¿Y qué eran? Pues poemas épicos larguísimos, a veces de miles y miles de versos, que contaban las hazañas de héroes de guerra legendarios. Eran, sin duda alguna, las superproducciones de la época. Pero claro, de entre todos esos cantares, hay uno que es la estrella absoluta, uno que se convirtió en leyenda. Así que vamos a conocer al protagonista de la épica española por excelencia. El cantar de Mío Cid. Esto es mucho más que una historia de batallas, ¿eh? En el fondo, es la historia de una caída y de una redención. Es el viaje de un hombre, Rodrigo Díaz de Vivar, al que le quitan todo injustamente y que lucha, no por dinero, sino por recuperar lo más importante que tiene, su honor. La trama es una auténtica montaña rusa dividida en tres partes. Primero, la caída, el cantar del destierro. Al héroe lo echan de casa y tiene que empezar de cero para demostrar que sigue siendo leal. Luego parece que todo mejora. El cantar de las bodas. El rey lo perdona, sus hijas se casan con nobles, parece un final feliz, pero no. El clímax llega con la traición, la afrenta de Corpes. Esos nobles humillan a sus hijas y aquí viene lo genial. El Cid no busca venganza con la espada, busca justicia en los tribunales y gana. Una victoria moral que lo deja en lo más alto. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tiene esta historia para que casi 1000 años después nos siga importando? ¿Cuál es el secreto? Pues aquí está la clave de todo, la magia del Cid. A ver, los héroes épicos de siempre eran como estatuas de mármol, perfectos, sin un solo fallo, casi sobrehumanos. Pero el Cid es de carne y hueso. Sí, claro que es un guerrero increíble, pero es que también es un padre que se derrumba al despedirse de su familia. Es un líder que siente el peso de la responsabilidad. Es un hombre que llora. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad, lo que lo hizo eterno, lo que lo hizo real. Y claro, esta humanidad tan potente se apoya en un estilo muy particular. La historia es muy realista, se basa en una persona y en lugares que existieron de verdad. Está llena de detalles, de costumbres, de leyes, que la convierten casi en un documental de la época. Además, la narración es súper directa. El juglar se dirige al público constantemente, y todo está contado con una sintaxis sencilla, la propia de una lengua, el castellano, que apenas estaban haciendo. Bueno, y ahora vamos a ver un fenómeno alucinante, cómo esas sagas gigantescas se fueron, por así decirlo, encogiendo, destilando, hasta crear algo completamente nuevo. Aquí pasó algo que es pura lógica popular. La gente obviamente no se podía aprender miles de versos de memoria, pero ¿con qué se quedaban? Pues con los momentazos, la despedida del héroe, el gran duelo, la traición, y esos trocitos, los más emocionantes, empezaron a contarse por separado. Y de esa especie de selección natural nace el romance. Poemas cortos, muy ágiles, directos al grano, en versos de 8 sílabas, que son pura esencia de la historia. Es como si el público hubiera creado el primer grandes éxitos de la literatura. La gente eligió sus escenas favoritas y de tanto repetirlas, las pulieron y les dieron vida propia. Este movimiento popular creó lo que llamamos el romancero viejo, una colección de joyas anónimas y orales. Y fue un formato tan exitoso, pero tan exitoso, que siglos después, los grandes poetas del siglo de oro, hablamos de gente como Lope de Vega o Góngora, empezaron a escribir sus propios romances imitando ese estilo popular. Así nació el romancero nuevo, una fórmula que, como vemos, nunca ha pasado de moda. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Vamos a ver cómo estas pequeñas píldoras de historia han dejado una huella que llega hasta nuestros días. La variedad de temas era brutal.
Había romances que seguían contando las historias de los héroes de siempre, como el Cid. Otros, los fronterizos, eran como crónicas de lo que pasaba en la frontera con el mundo musulmán. Y luego estaban los novelescos y líricos, que hablaban de amor, de aventuras, de fantasía. Vamos, que había un romance para cada ocasión. Y todo este viaje, desde el juglar, recitando en una plaza, hasta el romance que pasaba de boca en boca, nos deja con una última reflexión. Las formas cambian, la tecnología avanza, pero la necesidad de tener historias que nos expliquen quiénes somos, eso no ha cambiado nada. Seguimos necesitando héroes, relatos de justicia, de amor, de superación. Así que la pregunta es casi obligada. Hoy, en nuestro mundo, ¿cuáles son nuestros cantares de gesta y dónde encontramos a nuestros juglares?